país, saludos mundo. Hoy es jueves, tiempo de hablar de agropecuaria y algo más. Y en estos meses y en este tiempo, todo está marcado por el tema económico. Y en el caso de la República Dominicana, nosotros nunca terminamos de hablar de reforma. Este es un país que vive en una reforma constante, por lo menos en el discurso. En el discurso, porque después en la vida real, reforma, no. Aquí se aprueban leyes para favorecer a lo de arriba, pero el discurso de la reforma es permanente y está por todas partes. Hay que reformar la policía, tienen 30 años reformándola, porque hace 30 años que la sociedad quedó hasta la coronilla con la policía, una estructura trujillista. Todo el tema de los apagones, el costo de la energía, la privatización, siempre se habla de reforma en el sector eléctrico. No termina ni de hacerse ni de aplicarse. El problema sigue ahí. En la UAS hay una comisión de reforma permanente porque nunca terminan de reformar la UAS. Yo recuerdo que Mateo fue secretario de esa comisión y pasó una reforma estatutaria y él siguió siendo secretario de esa comisión y seguía cobrando 50,000 pesos hasta que lo eligieron rector. Reforma en educación y hacen parches, hacen cosas y los problemas de la educación siguen ahí porque son estructurales. Es decir, todas las reformas que se plantean y que hacen no tocan el fondo de los problemas, porque en el fondo, aquí los problemas son estructurales. Lo otro da vuelta en el tema de reforma, en el concepto. Natanael, no sé si tengo el programa en el aire, si Alejandro Redondo llegó. Ah, está aquí Alejandro. Sí, estoy aquí. Buenos días, saludos Alfonso y a tu hermoso y atento. Yo creo que usted llega primero que yo, aunque no lo veo. No, es que yo te escucho hablando, entonces para tomar el hilo de lo que está planteando, ciertamente, hablamos, estoy contigo, Alfonso, de que siempre hablamos de reformas y eso es una retórica, siempre, pero en los hechos no se dan. Y abordamos el tema de reformas para no hacer un cambio, porque el cambio significa más profundo hacerlo. Habría que cambiar el sistema. Entonces, nos hemos dado la tarea de reforma en todas partes dentro del sistema democrático. Ciertamente, la República Dominicana necesita hacer esa nueva ola de reformas que se hicieron en los 90, impulsada muchas veces desde fuera. Hablemos de que el consenso de Washington fue que impulsó muchas de las reformas que se dieron a partir de ese consenso, que fueron de las grandes potencias que acordaron un decálogo de temas que tenían que hacer los países subdesarrollados para poder llevar a cabo su economía, su política, su infraestructura. Entonces, han pasado ya 30 y pico de años, no se han hecho y la economía requiere que se haga reforma.
tal como se acordó en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que está contemplada en la Ley 1-12, en donde se plantean pacto educativo, que es una reforma al sector educativo que se ha llevado parcial. No sé si tú estarías de acuerdo con eso. La parte eléctrica que se inició, pero que ayer escuchando al señor Moreno San Juan, que es el director del Departamento de Energía de la UAS, y es una persona muy calificada para mí, le faltan todavía, aunque se firmó, pero ese proceso no ha culminado. Y obviamente el pacto fiscal que año tras año se ha pospuesto, y cuando debimos haberlo hecho, no se hizo. ¿Cuándo debimos haberlo hecho? Bueno, debimos haberlo hecho cuando el país estaba en un proceso de crecimiento. Estamos hablando años 2012 hasta antes de la pandemia de la COVID-19. Se desaprovechó el momento, se derrumbó la agenda nacional hacia otros temas, principalmente políticos, constitucionales, y ahí perdimos un tiempo. Ahora no vemos la necesidad de hacerla. Alfonso. Muy bien, gracias, Alejandro. Juan Francisco, usted escuchó a Alejandro, casi se pone de acuerdo conmigo. Así que yo voy ganando o él va ganando. Nos vamos acercando. Bueno, saludos a Jacinto Ascensión Mateo, que está ahí en sintonía con nosotros. Fausto Bello Uribe, saludos. Agripina de la Rosa Garbá. Hace rato que yo no la veía por aquí. Yo, Agripina. Es posible que los demás compañeros la vean. Muchas gracias por estar ahí. Saludos. Saludos, Fior López. Ani Felipe, saludos. Juan Francisco, saludos. Paula Xiomara anda rodando, pero va en sintonía. Va rumbo a Barahona, me parece. El maestro Nino Félix. Están en campaña porque hay almas que salvar en la UAS. Ya anda la campaña en la UAS. Ya está la campaña. Fresco. Al día siguiente de distribuir y juramentarse, aparecieron los candidatos. Asjana, la esposa de Franklin García Fermín, Nino. Bueno, esos tres son los que están ahí ya apurando el paso para el 26. Este es un país de políticos y de política, ¿no? De actividad política. Alejandro, mire, sobre esto hay muchas cosas de las que uno puede hablar. Siempre estamos hablando de reforma, pero nunca concluyen la reforma. Se termina una hoy y ya mañana hay que reformarla. Y está todo el tema permanente de reforma a la Constitución, del miedo y del espanto. Aristóteles Ponce, saludo. El que está quiere reforma de la Constitución, y el que se fue o lo fueron ve que lo espantan con ese tema de la reforma. Pero hay que partir de hechos concretos. Observen que siempre dicen, después que pasa un proceso electoral, este es el mejor momento para la reforma. Porque no se puede hablar de reforma un año antes de elecciones, ni 2 años antes. No. Porque el que está cree que el electorado lo va a empujar, porque cree o considera que el electorado, es decir, el pueblo, va a salir afectado con la reforma. Porque si usted tiene miedo a hacerla, porque le va a ir mal electoralmente, quien vote es el pueblo, es porque usted sabe que al pueblo le va a ir mal. Pero siempre, Fior López, saludo, pero siempre los de arriba no quieren reforma. Y desde que se toca el tema, empiezan a poner condicionamiento o condiciones. Es decir, nadie quiere reforma. Ahora. Perdón, Alfonso, todo el mundo quiere la reforma, pero la reforma a su modo. Sí. En el fondo nadie la quiere, porque todo el mundo cree que le va a afectar. Los empresarios organizados en ANCHAR, que es como la Cámara Americana de Comercio, para decirlo en breve palabras. La poderosa ANCHAR. Ya acaba de plantear en su último almuerzo
5 principios que deben tomarse en cuenta para una eventual reforma. Y lo dicen, parece que lo asesoró Aristóteles Ponserrate o un filósofo como Aristóteles en unos principios que es como para que no se haga nunca. Hablan de suficiencia, hablan de equidad, hablan de eficiencia, hablan de simplicidad y de sostenibilidad. Aparece la descripción, pero son sofismas para que al final pasen 3 años en la discusión y después no se puede hacer la reforma porque ya es un año preelectoral. Vamos a lo concreto. Pero están planteando la reforma universal para todo el mundo, que todo el mundo pague, y quieren que el pueblo pague más de lo que paga. O sea, aquí casi todos los artículos, unas excepciones de arroz, habichuela y esto, todo paga impuestos. La telefonía es 28%, la electricidad paga impuestos, los comestibles, la gran mayoría, lo que usa el pueblo, uno paga impuestos, impuestos directos. Me dirán indirectos, se supone que van al Estado. Y cuando usted ve la factura en el supermercado, le dice que usted pagó de impuestos por cada producto. Lo pueden llamar indirecto, pero está claramente en la factura. ¿Y qué puede pagar una gente que gane 100? Ahora lo pagan en el consumo. Por cada galón de gasolina que la persona compra o paga, ¿cuánto hay de impuestos? En un momento eran 92 pesos. Yo no sé cuánto hay ahora, si la tasa es fija. Pero, Alejandro, hoy lo que se habla de reforma y el problema económico nos tiene aquí, pisado en el cocó. ¿Cómo mira Alejandro el tema en lo concreto? Bueno, hay varios puntos ahí que menciona y yo voy a tomar algunos de ellos. Fíjate, hay un asunto y es que el punto de la evasión y se ha determinado ya por estudios hechos por la misma Dirección General de Impuestos Internos que la evasión del ITEVIS está entre un 45 y un 55%, dependiendo de... Sí. Alejandro, ¿quién evade impuestos? Yo. Bueno, ahí voy. Si se ha determinado que quienes más evaden impuestos no son las personas físicas, sino son las personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas jurídicas? Las empresas. ¿Y cuáles son esas empresas? Las grandes empresas, corporaciones que tienen los mecanismos para hacerlo, tienen los recursos para hacerlo, además que tienen el lobby para hacerlo. Estamos hablando de que evaden entre el 55 y 45% del ITEVIS, que es donde más se va, perdón, de impuestos sobre la renta, que es donde también se va entre el 55 y el 65%, eso varía. Entonces, eso es un asunto. Está el otro tema, que es la informalidad de nuestro mercado laboral. La última encuesta la última encuesta nacional de fuerza de trabajo que hizo el Banco Central ronda entre el 55.6% mercado laboral informal. Eso no hay manera de cobrar, de bajar el pago de los impuestos. O sea, quienes están pagando los impuestos son los que estamos en el mercado formal. Ahora, el resto de las autoridades es llevar a la formalidad a esos informales, que no significa que sean ilegales. Entonces, esos son aspectos que debían haber estado trabajando desde hace tiempo. Se trató
con el régimen simplificado de tributación, el RCTA, el RST, régimen simplificado de tributación, para que muchos informales entraran al mercado formal, pero no ha tenido los resultados esperados, porque hay un asunto también que necesitan algún tipo de incentivo para que un empresario que se encuentre en el sector informal, pequeños microempresarios, entren, porque cuando entra al mercado formal, la cantidad de impuestos que tiene que pagar un micro pequeño empresario lo abruma. Además, súmale a eso lo del anticipo. O sea, tienen que pagar ITEVI, impuestos a la renta, la tesorería de la seguridad social, el Infotec, y otros más que tienen que pagar. Ahora el asunto de los impuestos a los residuos sólidos. O sea, además de eso, tiene que tener una persona que esté al frente de la contabilidad. Y no es verdad, Alfonso y los amigos que nos escuchan, que un micro, pequeño empresario va a estar en ese estrés constante. Una forma de incentivo, bueno, tú entras al mercado formal, te registras, pero te damos una tasa preferencial para manera de atraerlo, una línea de crédito dirigida a ese sector, y hay muchos más incentivos que se pueden dar de manera que puedan disminuir ese mercado informal que hay en la República Dominicana. Estamos también, algo que olvidé mencionar, la evasión, el gasto tributario que es las exenciones que se le otorgan a varios sectores que tiene la República Dominicana, como por ejemplo minería, turismo, zona franca, alimentos, medicamentos, en donde el gasto tributario ronda alrededor de para este año, unos 235.000 millones de pesos. Yo creo que esas exenciones hay que revisarlas, principalmente la de turismo. Hay sector del turismo que no necesitan ya esas exenciones, sino a bien redirigirla hacia hacia otra región. Por ejemplo, ya se desarrolló el turismo en la zona este, bueno, vamos para la zona sur. Entonces, creando empresas, creando empleo, hay que readecuarla. En el sector de los combustibles, aquí hay exenciones a los transportistas de combustible que muchas veces se negocia en el mercado negro. En el caso de la exención a la zona franca, ya es un tema un poco más delicado, porque lo tenemos que ver de forma regional, porque nosotros tenemos otros competidores en la región. Centroamérica son competidores nosotros en zonas francas, Alfonso. Alejandro, hay dos inquietudes planteadas en el chat. Aristóteles Poncerrate, saludos Poncerrate, dice: maestro Alejandro, las empresas siempre cierran el año fiscal con déficit, pero continúan abriendo sucursales. ¿Es por evasión que esto sucede? Una interrogante. Fior López dice: el mercado informal está compuesto generalmente por personas de pocos ingresos que presten su atención a las grandes empresas que evaden impuestos. Lo de Fior es una especie de comentario un poco
que usted lo estaba comentando ahora, pero está también la interrogante o la inquietud de Ponserrate. Ahí le dejo. Sí. Bueno, a propósito de Ponserrate, un saludo para él y su familia. Mira, con relación a lo que él plantea de que muchas empresas cierran en negativo, sin embargo, reabren. Aquí te traigo algo que me contó un destacado economista del área neoliberal, amigo tuyo también. Le planteó al gobierno de Leonel Fernández que esas empresas que estaban cerrando en negativo, que el gobierno hiciera algo, que la comprara y que asumiera el control sobre ella. El gobierno dijo, no pueden cerrar, no la podemos comprar. Entonces es una forma de evadir los impuestos cerrando en negativo, o sea, con pérdidas. Entonces es una situación porque esas empresas que cierran en negativo, con pérdidas, tienen su mecanismo para evadir los impuestos y además que tienen la capacidad del lobby para agenciársela con los gobiernos y con el Congreso también. Lo de los mercados, los informales que están en el mercado informal, sí, ciertamente tienen pocos ingresos, claro, pero tienen que registrarse. Deberían registrarse porque no solamente debe cargarse el dado a lo que estamos en el mercado formal. Mire, Alejandro, es difícil la cosa. Muy difícil, muy difícil. Por ejemplo, Don Miolán, el de Café Don Miolán, paga un local ahí en el mercado Modelo y no está en operación, pero él quiere conservar el espacio. Pero lo que paga es alto, diario al ayuntamiento, 300 y pico de pesos, esté o no esté en operación. Eso es un impuesto. Sí. Usted me dirá, no, eso es una renta de espacio. Sí, por eso va, eso entra por ahí. Para el pequeño es muy difícil, porque hay días que no se gana para pagar los 300 pesos de la renta, pero él quiere sobre como pequeño industrial. No te vayas más lejos, Alfonso y los amigos que nos escuchan y nos ven. El tema del anticipo, ¿cómo tú vas a pagar un anticipo de una presunta ganancia que tú vas a tener por adelantado, si tú no sabes si tú vas a tener ganancia o pérdida el próximo año? Entonces, la empresa tiene que hacer un desembolso de caja, pero además, si está por debajo de lo que tú entregaste a la autoridad tributaria, no te lo devuelven en efectivo, te lo devuelven a través de un crédito tributario. Entonces, realmente el anticipo, yo creo sobre el anticipo que hay que readecuarlo, tal vez para la micro y pequeña empresa, eliminárselo, y para la mediana dejárselo a un porcentaje menor. ¿Por qué no empezar la reforma fiscal? Porque el gobierno necesita dinero, sincerando los salarios. Usted tiene que el gobernador del Banco Central gana 1.779.655 pesos. Es decir, 1.8 millones de salarios. La vicegobernadora, 1.6 millones de salarios. El superintendente de banco gana 1.145.000 pesos. El presidente gana 450.000 pesos. Y entonces, menos que ellos. El director general de impuestos internos gana 600.000 pesos. 200.000 menos que el presidente de la República. Los senadores
ganan 300,000 pesos. El presidente de la Junta Electoral, 375,000 pesos. Casi igual que el presidente de la República. Pero el policía gana 20,000 pesos, 25,000 pesos. El agrónomo gana 35,000 pesos. El maestro hoy anda como en 60,000 pesos. El tiempo se nos va, Alejandro. Juan Francisco escribió: nada más triste que llegar a la casa sin luz, como me ocurrió anoche. Pronuncié palabras impublicables en contra del gobierno y su equipo, y de paso pensé en la injusticia que se comete en perjuicio mío cuando se me cuenta entre los beneficiarios del poder. Bueno, es largo el comentario, Juan Francisco. Alejandro, que confirme o niegue otros economistas que dicen que en República Dominicana hay una evasión fiscal de un 62%. María Salomé Peña, saludos. También anda por acá. Un asunto, antes que se me acabe el tiempo, Alfonso. Mira, yo creo que con relación al tema sector eléctrico, sabemos que se anunció la salida de la central termoeléctrica Putratalina 1. Esa salida debe ser compensada por la entrada de otras plantas eléctricas y hay un mantenimiento ya previsto. Y siguiendo en ese tema, creo que antes de una reforma o paso previo a una reforma fiscal, debe de abordarse el tema energético. No podemos seguir con un déficit del sector eléctrico que ya ronda los 1.500 millones de dólares. Entonces, eso es necesario. A ver, ¿qué se va a hacer con las ERE que mantienen unas pérdidas entre un 30 y un 46%? Entonces, también, como bien mencionaste, Alfonso, hay que mejorar la productividad del gasto público. ¿Qué implica esto? Bueno, reducir o eliminar el gasto que se ejecuta en áreas no prioritarias o actividades improductivas y redireccionar hacia aquellas que apoyan la expansión eficiente y sostenida del valor agregado y creación de empleo bien remunerado, todo esto que mencionaste. Entonces, hay que redireccionar ese gasto, porque vemos que se está, si tú, lo estamos viendo desde el gobierno central. Ahora, cuando tú te vas a otros poderes del Estado, como el Congreso, ahí no hay compasión. Ahí se gasta el dinero como hoja caer del árbol. Entonces, es una situación que nosotros podríamos, entonces, teniendo otras prioridades donde se necesitan aumentar el gasto en salud, aumentar el gasto en infraestructura. También algo que no se ha dicho, que algunos temen de decirlo, es el gasto en educación. Ese 4% de educación hay que entrarlo dentro de una reforma fiscal, porque se están sobrando anualmente alrededor de 22,000 o 23,000 millones de pesos, que muchas veces no saben qué hacer con ellos, la educación. Entonces, eso es lo que te planteo. Una biblioteca en el Liceo Manuel Arturo Machado, y eso se hace con 30 o 40 millones que la vayan a construir. Bueno, Alejandro, se nos fue el tiempo. Félix de los Santos es un comentario interesante. Félix de los Santos dice que los empresarios se roban su propio dinero, porque cuando ganan 100 millones lo encuentran bueno, y si solo ganan 80 tienen pérdida. Una manera del pueblo expresarse. Nosotros aquí compartimos las opiniones de los amigos televidentes que se toman el tiempo para vernos y para hacer algún comentario, y siempre procuramos leerlo.
Gracias, Alejandro. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Me dijeron ayer que el rector de la UAS gana $1 millón. Hay decanos pensionados que ganan 35,000 pesos. Ayer tarde yo estaba con la maestra Ana Silvia Reynoso, decana 2 veces en Engombe, y su pensión es de 35,000 pesos. Los decanos actuales deben estar ganando cerca de 200,000 pesos. No tengo el dato preciso. Aristóteles que me lo escriba por ahí si quiere y puede, pero una decana pensionada que requiere más dinero que un decano hoy, porque el que está pensionado supone que la salud es precaria. Claro. El que está en pensiones tiene salud. Entonces, son de las cosas que hay que discutir, pero las reformas siempre son a media y se hace lo que los de arriba quieren. Observe que el Congreso Nacional tiene más de 20 años con el tema del Código Penal y no termina la reforma, la adecuación del Código Penal. Y el tema de la seguridad social. Oh, eso es muy grueso, no se mete en eso. Bueno, porque no le quieren entrar a eso. Alejandro, muchas gracias. Juan Francisco está por ahí viendo más. A Joemile que comente lo de Juan Francisco más adelante. Gracias, Alejandro. Natanael, gracias. Siempre, no se muevan, que viene Joemile Severino y las agropecuarias. Gracias. Ok, bien.